Hoy vamos a trabajar con el dominio y rango de funciones que posean restricciones. Y lo vamos a hacer con esta función. Y igual a función de x igual a x sobre x más 2. O y igual a x sobre x más 2. Esta es una función de tipo racional. Una función que tiene numerador y denominador. Y por tanto presenta una restricción notable, pero vamos a averiguar cómo la hallamos. Para empezar tenemos una tabla de valores con unos valores que hemos asignado a la variable independiente y tenemos otros valores que hemos obtenido al hacer operaciones con esa variable independiente y por supuesto obtenemos unos valores para la variable dependiente. Tenemos la gráfica, dos ramas de hipérbola que se comportan de esta manera, pasan por el origen, pero presentan algunas restricciones que se pueden ver directamente en la gráfica. Solamente que vamos a deducir analíticamente cómo hallamos nosotros o cómo expresamos el dominio y el rango de este tipo de funciones, el cual no es complicado. Es solamente entender que el dominio debe ser diferente de 0 y el rango debe ser diferente de 0 en una función racional. En una función, por ejemplo, en una función radical, tienen que ser aquellos valores que sean mayores o iguales a 0. Específicamente cuando nosotros tratamos con funciones de tipo radical o raíz cuadrada. Eso es lo que quería decir. Vamos a analizar esta función. Y igual a x sobre x más 2. Entonces, decimos que los valores del dominio deben ser diferentes de 0. Tenemos un numerador y tenemos un denominador. Nosotros tenemos que estudiar siempre, en este caso, el denominador. Bajo esta circunstancia del denominador, decimos que el dominio de la función debe ser diferente de 0. Entonces, al trabajar con el numerador decimos, hallamos el valor que haga ese denominador 0. Así se trabaja. Buscamos que el dominio sea diferente de 0, pero tomamos el denominador, que es x más 2, y lo igualamos a 0 para averiguar qué valor de x me hace esta expresión 0. Si resolvemos la ecuación, vamos a hallar que x va a ser igual a menos 2. Por tanto, aquí en la tabla, como ustedes pueden observar, cuando nosotros reemplazamos por el valor menos 2, no vamos a obtener un valor definido. ¿Por qué? Porque menos 2 más 2 da 0. Y menos 2 entre 0 no tiene sentido. Eso se llama dividir entre 0 y en la primera ley de matemática es jamás dividirás entre 0. Entonces ya tenemos que el dominio de esta función son todos los reales menos, abrimos una llave y dentro colocamos el valor para el cual no se cumple. Son todos los reales, el dominio de la función son todos los reales menos el valor menos 2. Hasta aquí ya hemos definido esta parte que es el dominio. Y en la misma gráfica tenemos en cuenta que hay un hueco, una discontinuidad. Esto en matemáticas y en límites lo vamos a conocer como discontinuidad. Va a haber un hueco sobre el cual podemos trazar una línea. A su momento, esta línea que he trazado acá, que define como esa frontera que no se puede traspasar o por la cual no se cumple la función, esa recta se conoce con el nombre de asíntota. Ese es un concepto en geometría que, adaptado al plano cartesiano, es la recta que toca una curva en el infinito, es decir, no la va a tocar, no se va a cumplir un valor específico para ese número, y en específico lo representamos con una línea recta. Ahora, vamos a hallar el rango de la función, y el rango de la función, ¿cómo lo hacemos? Tomando y igual a x sobre x más 2, y a esto le vamos a despejar x. Vamos a despejar x. Entonces, para dejar x explícita o como variable independiente, allí que está aquí a la izquierda de la igualdad lo multiplicamos por x más 2. De esta manera se elimina el denominador por ahora, porque vamos a obtener otro.
Aplicamos la propiedad distributiva, y por x, yx, más y por 2 es 2y igual a x. Transponemos los términos. A un lado vamos a dejar los que tengan x, al otro lado vamos a dejar los que no tienen x. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando el signo. Por ejemplo acá, yx. Entonces, x que está aquí en el lado derecho con positivo pasa al otro lado con negativo. Igual. Y 2y. 2y no tiene x. Entonces, como estaba positivo pasa a ser negativo. Aquí, en esta parte izquierda, sacamos un factor común que es x. X es factor de y menos, ahora tenemos que es 1, ¿cierto? Porque x por 1 da x. Igual a menos 2y. Y finalmente despejamos x, que está aquí multiplicando. Lo que está multiplicando con x pasa a ser una división. Entonces, menos 2y sobre 1, sobre y menos 1. Bajo este orden de circunstancias, tenemos nosotros esta expresión, y menos 1. Como tenemos y menos 1 acá, lo que hacemos nosotros ahora es tomar el denominador. ¿Por qué? Porque dijimos que el rango de la función tiene que ser diferente de 0. Ahora, como tenemos nosotros este denominador nuevo, que es y menos 1, pues hallamos el valor que nos vuelva esta expresión 0. Entonces, si ustedes efectúan la ecuación, nos vamos a dar cuenta que y va a valer 1. ¿Por qué? Porque si y lo reemplazan por 1 acá, 1 menos 1 da 0. Y dividir por 0 tampoco es que tenga mucho sentido. Aquí en la tabla de valores no lo vamos a ver de manera explícita. Pero recordemos la recta que dibujamos. Si nosotros hacemos acá, por ejemplo, sobre este plano, el dibujo de una recta paralela que hace como una función constante, vamos a obtener otra gráfica. Y si se dan cuenta, en la tabla de valores, cada vez estos valores se van a acercar mucho al valor 1. Pero no lo van a tocar por la naturaleza de la función. Si ustedes reemplazan 5 sobre 5 más 1, 6, les va a dar 0.83 y así sucesivamente. Va a ser 0.9, el valor que ustedes le van dando va a ser 0.9, 0.99, 0.999, pero nunca va a llegar al valor 1. Esta parte es también una línea recta, como una función constante, que no hace más que indicarnos que la función tiene como valor indefinido la unidad, es decir, nunca va a llegar a valer 1. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, primero que todo, para entender el análisis de las funciones. Entonces, el rango de la función va a ser igual a todos los reales menos el valor 1. Ya tenemos dominio y ya tenemos el rango de la función. ¿Esto por qué es importante? Primeramente, porque nosotros en las gráficas vamos nuevamente a decirlo, analizamos comportamientos. ¿Cómo se comporta la gráfica? ¿Qué valores toma? ¿Cómo es la forma de la ecuación? ¿Cómo es la forma que toma la expresión algebraica en el plano cartesiano? Son cosas muy importantes que en el momento de ver asíntotas verticales, asíntotas horizontales, discontinuidades y límites van a ser de incalculable valor. Por eso esto es muy importante estudiarlo.